que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser
sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Señor le bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Es un gran gozo para mí estar de nuevo delante de ustedes. Estamos en víspera de Semana Santa y precisamente quiero hablar de las festividades del Señor. La primera de ellas que tenemos nosotros disculpe. Primera de ellas es una festividad que muchos no la pueden considerar tal, pero lo tenemos aquí en la Escritura, en Levítico
capítulo 23, verso 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza con la primera de las celebraciones de las fiestas solemnes, dice. Verso 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová donde quiera que habitéis. Verso 4: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y así inicia la palabra de Dios, llevándonos a lo que son las festividades. Yo le he llamado a esta enseñanza las fiestas de Jesús. La intención es enfocarlas, ponerlas en perspectiva de Jesucristo. Él es el cumplimiento de todas estas fiestas y Él es la fiesta en sí mismo. Lo primero que tenemos que hacer es entender el calendario judío. Entendiendo el calendario judío. La semana ha sido tomada desde la creación misma. En Génesis 1 tenemos como en el primer día creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza, ¿no? Los días son designados por orden, o sea, que no tenían un nombre específico. El día primero, el día segundo, tercero, etcétera. El séptimo día, cuando Dios ya había completado en el sexto la creación, en el séptimo día, simple y sencillamente se llama séptimo o 7, ¿sí? Y 7 o séptimo están asociados mucho con la raíz sabat, de la cual se deriva el número 7, que también significa cuenta completa, es una cuenta completa. ¿Sí? Nosotros en el sistema numérico decimal tenemos una cuenta completa. Cuando llegamos al 9 hemos completado y luego tenemos que añadir 1 y 0 para hacer el 10. Entonces, incluido el 0, son 10 estados de cuenta, se dice, ¿no? Entonces, Sabat significa que es una cuenta completa, es lo completo. El día inicia al caer el sol, o sea, en la tarde, y termina en la tarde o al caer el sol el siguiente día, ¿sí? El año 0 del calendario se considera el inicio de la creación. El pueblo judío tiene un calendario diferente al nuestro y una manera de fechar diferente a la nuestra. Ellos están fechando de lo que ellos consideran el inicio de la creación. Nosotros estamos fechando actualmente, ponemos todo desde el nacimiento del Señor Jesucristo, o sea, decimos que estamos en el año 2021 a partir del nacimiento del Señor Jesucristo. Para el pueblo judío no es, tienen un calendario adicional que estamos en el año 5781 a partir de la creación, ¿sí? Entonces tenemos eso. Por lo tanto, 7 se convierte en la base de los números o de la numerología del pueblo hebreo. 7, el número de días de la creación, fue aceptado como base numérica del pueblo hebreo. Las fiestas de Israel se definen teniendo en cuenta este sistema numérico. Vamos a verlo. Primero, tenemos 7 días, lo que hace una semana completa,
Y el séptimo día, o sea, cuando está plena la semana, el séptimo día es la primer fiesta, el Sabbat, o reposo o completo. O sea, hay una semana completa y es fiesta. Lo acabamos de leer ahorita en Levíticos 23, verso 1 en adelante. Es santa convocación. Luego contamos 2 semanas, 2 por 7, que son 14. 2 semanas y tendríamos el día 14 del primer mes. El primer mes, el pueblo hebreo tiene 2 calendarios principales, 2 maneras de iniciar los meses. Uno que empieza con Abib, que es el que nos estamos refiriendo en este momento. Abib, que es literalmente significa brotes, los brotes de las plantas, entonces está asociado con la primavera. Abib pues, tiene que comprender entonces lo que para nosotros es el 21 de marzo, que es la primavera o el equinoccio. ¿Sí? Entonces, el 2 por 7 es 14. Entonces, el 14º día era la convocación de la primera gran fiesta. La primera será el Sabbat, pero la primera gran fiesta es la Pascua, ¿sí? Luego la vamos a ver un poquito más, ¿sí? Entonces tenemos la Pascua, el día 14. Se derivan una serie de festividades, es como un racimo de festividades la Pascua, porque luego le sigue una semana que le llamaban la fiesta de los ácimos, de los panes amargos o de los panes sin levadura, ¿sí? La fiesta de los panes sin levadura seguía después de la Pascua y había que pasar esta fiesta de 7 días celebrando la Pascua, después de la Pascua, comiendo panes sin levadura. Cuando iniciaba el mes de Abib, empezaba la búsqueda insistente de encontrar cualquier grano de levadura para echarlo fuera de la casa. No tenía que haber nada de levadura, ¿sí? A partir de la Pascua se contaban 7 semanas, 7 semanas, 7 días cada uno, pues 7 por 7 sería 49. Se contaban 49 días, 7 semanas. El término Pentecostés, que era la festividad que conocemos nosotros, para el pueblo hebreo era más bien la fiesta de las semanas. Le llamaron la fiesta de las semanas porque contaban 7 semanas completas y el siguiente día era una proclamación que era una gran festividad. Habían sucedido muchas cosas en ese tiempo, durante esa fiesta tenían que suceder varias cosas. Se cosechaba la cebada y se cosechaba el trigo, entonces traían el grano nuevo a ofrecérselo delante del Señor. El grano nuevo era presentado en ofrenda delante de Dios, ¿sí? Era Pentecostés. Luego, a partir de entonces, contaban 7 meses. 7 meses. Tenemos 7 por 4. Harían un mes. 7 días por 4. Tendríamos más o menos lo que es un mes, 28 días. Por simplicidad estamos pensando que el mes tendría 28 días. ¿Por qué? Porque estaba marcado por las fases de la luna. Y las fases de la luna, entre luna nueva y luna nueva siguiente, transcurren 27 días y fracción. O sea, no llega
a 28 días hay un arrastre. O sea, nosotros tenemos una compensación actualmente que es el año bisiesto, completar con cada 4 años, el cuarto año lo compensamos con un año extra, ¿sí? El año bisiesto. El pueblo de Israel originalmente estaba sincronizado con la luna y también tenían que hacer ajustes porque tenían el calendario solar. El calendario solar un poco más complicado, les indicaba arrastres o discrepancias con el calendario lunar. Entonces, de tanto en tanto, ellos compensaban poniendo un mes adicional, o sea, un mes extra, ¿sí? Pero por simplicidad estamos pensando que sean 28 días, 7 por 4, 28, y por 7 meses llegaríamos al séptimo mes, y ahí el día primero de ese mes, de Tirri, se hacía una proclamación solemne, notoria, se sonaban las trompetas, por eso era conocida como la fiesta de las trompetas. Empezaba la fiesta de las trompetas y, a diferencia de la Pascua, el día 10 había una celebración solemne que era la fiesta de expiación. Entonces, en este día, la fiesta de expiación, la celebración, esta convocación del Señor, tenían que escudriñarse a sí mismos, o sea, si había pecado en ellos, si había faltas en ellos. Era muy solemne y tenían que presentar ofrendas para expiar por sus faltas. Entonces tenemos nosotros en el transcurso del año, 3 fiestas con la última de ellas, también se le llamó la fiesta de los meses, pero también era llamada la fiesta de la cosecha, porque los frutos de la tierra ya habían sido levantados, habían sido cosechados. No estamos hablando de granos como cebada, trigo, estamos hablando de la vid. Entonces la vendimia había tomado ya lugar, se cosechaba aceitunas, higos y frutas, muchos dátiles. Todo esto, esta cosecha concluía, ¿sí? Principalmente todo lo que eran frutos, los frutos de la tierra. Entonces, después de expiación, seguía una semana diferente de la Pascua, que era comer panes sin levadura. En esta celebración, 7 días después de la expiación, salían fuera de las poblaciones y levantaban sombras con ramas verdes. Por eso se le llamaba también la fiesta de las cabañas, y el término griego que se acuñó fue tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Y ese era el ciclo de fiestas anuales. Pero así como había una semana de semanas, una semana de meses, así también había semanas de años. La siguiente fiesta era el júbilo, era el reposo, la fiesta de reposo, ¿sí? En esta fiesta, la instrucción era que la tierra reposaba. Entonces 7 Pascuas hacían el séptimo. Estaba otra semana completa, pero en este caso de años, llegaba el Sabbat. El año sabático, se le conocía como año sabático o el Sabbat, o sea, el año de reposo. Si nosotros contamos de nuevo 7 reposos, o sea, 7 años, 7 veces 7 años, 7 por 7 nos da 49, o sea, 7 reposos.
El siguiente año sería jubileo, entonces tendríamos el 50º año, o el año 50 sería jubileo. De esto vamos a estar viendo. ¿Sí? El Sabbat, una breve descripción de cada una de estas fiestas, fue instituida por Dios desde Génesis 2, verso 1 al 3, al concluir la creación. ¿Sí? El Señor terminó la creación en el día sexto, vio que era bueno y Él reposó el día séptimo. La palabra ahí reposó es que fue una fiesta, ¿sí? Una celebración. Esta fue ratificada por el Señor con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, en Éxodo 20, versos 8 al 11. Tenemos el cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Está ratificado de nuevo. El pueblo de Israel tenía una serie de reglamentaciones sobre cómo celebrar este día. No podían caminar ciertas distancias. Varias tareas estaban especificadas que no podían realizarlas. Este era el Sabbat, se celebraba cada séptimo día, tenían que celebrarlo descansando, reposando, aleluya, haciendo memoria de la creación. Luego tenemos la Pascua. Los preparativos de la Pascua iniciaban con el año. Decíamos anteriormente que tenían que buscar la levadura, pero había una serie de sacrificios que se hacían. El inicio del año tenía que estar marcado por una luna nueva, cuando está oscura la luna. El día 14, la luna había llenado, era luna llena, veíamos todo el disco iluminado completamente, y ese día, el día 14, empezaba al atardecer, como ya mencionamos, ¿sí? Había muchos eventos desde el día primero. Tenían que llevar un cordero que iba a ser sacrificado, el cordero pascual, sin defecto, macho de 1 año, y lo llevaban al templo en Jerusalén, lo ataban en el altar de sacrificio de los cuernos del altar, y era exhibido para que fuera inspeccionado por todos los sacerdotes, los fariseos, iban y hacían una inspección rigurosa del cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Las familias tenían que tener un cordero para comerlo. Se comía asado con hierbas amargas, con una especie de salsa o de dip, donde mojaban el asado y el pan con el que lo comían. Panes estrictamente sin levadura. Entonces ese era el cordero, lo sacrificaban al anochecer, entre las 2 tardes, dice la Escritura. Entonces lo hacían al día siguiente. Entonces la noche ellos iban a comer el cordero asado al fuego. No podían quebrar un hueso de este cordero. Y después de esta celebración seguía una semana donde comían panes sin levadura. Venían la primera ofrenda, cebada, una gavilla recién cortada del grano, como aún a medio madurar o empezando a madurar, y lo llevaban al Señor. Era una sesión solemne. Era
Eso era lo que es la Pascua, ¿sí? La Pascua. Luego contaban 49 días, o sea, 7 semanas, y el siguiente día celebraban Pentecostés. Esa era también llamada la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas, o la fiesta de las cosechas, porque ya se había levantado el trigo y la cebada, ya se había cosechado. El término Pentecostés se acuñó cuando Israel fue sometida a la dominación griega, después de dominio de Alejandro Magno. Muchos términos fueron adoptándose en griego, y de ahí nos viene Pentecostés, que quiere decir 50, ¿sí? Viene de penta, 5 cuentas, que son 50 precisamente. A diferencia de lo que era en la Pascua, se presentaban dos grandes hogazas de pan, dos grandes panes o piezas de pan. Estaban estas, se hacían con harina, flor de harina, o sea, era harina muy de trigo extra fina, podemos decir. Era harina extra fina y del año, nueva, ¿sí? Y a diferencia de Pascua, ahora sí había levadura. Ponían levadura al amasar y era pan leudado, y eso se lo presentaban al Señor. Esta era la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Era una celebración muy alegre, de mucho gozo, mucho regocijo por la cosecha, por comer el nuevo pan todos. Aleluya. Entonces era un día muy, muy especial esta celebración. A diferencia de las otras celebraciones, esta estaba centrada en un solo día, el día 50º, después de la Pascua, ¿sí? Estaba centrado. Ese es Pentecostés. Luego tenemos el día de la expiación. El día de la expiación, esta se celebraba el día 10 de Tirri, pero aun cuando se celebraba el séptimo mes, desde el 10, el primero, la celebración iniciaba con el sonido de las trompetas de plata, el día primero, secundados por chofar, por los cuernos de carnero, que sonaban por todo Israel, ¿sí? Era un día de comparecer ante el Señor. La celebración era muy, muy sonora, muy estruendosa, el día primero, y empezaba una serie de sacrificios hasta llegar el día 10, y el día 10 se hacía un gran sacrificio, y el pueblo tenía que hacer una introspección. O sea, ellos se tenían que ver, o sea, es como dice la Escritura, escudriñar sus caminos, escudriñemos nuestros caminos. Era tiempo para reflexionar cómo estaban en la presencia de Dios. Era tiempo para buscar cosas que ellos habían hecho mal delante de Dios y enmendarse. Era para andar como de luto todo el día, con arrepentimiento, con una actitud de arrepentimiento, de sujeción al Señor, de buscar al Señor. Ese era el día de expiación. Confesaban sus culpas y eran expiadas sus culpas. Y luego al siguiente día empezaba un periodo de 7 días, donde, como habíamos dicho anteriormente, salían de las poblaciones, se iban al campo, a las eras donde trillaban el grano o donde estaban los lagares, y ahí hacían chozas, hacían cabañas con ramas verdes,
y ahí se quedaban por 7 días. Había juegos, rondas, celebración, todo su plenitud, era mucho jolgorio, mucha alegría. Ya se había cosechado la vid, los lagares estaban rebosando de mosto, mucha fruta, y esta celebración era muy bonita, muy bonita. Entonces, por esa situación también se le llamó la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cosechas, ¿sí? Ya en plural, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, la palabra tabernáculo simple y sencillamente es la palabra griega que designa enramada o toldo o dosel. Eso es un tabernáculo, es un dosel, es una lona, es un toldo. En este caso la enramada de ramas verdes, ¿sí? Entonces por eso era llamada también en término griego la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cosechas, ¿sí? Sí, era muy alegre, ¿no? Bien, luego terminaba el ciclo anual y empezaba el supraanual, o sea, arriba de los años. El año sabático o año de reposo, este se celebraba cada 7º año y empezaba en el mes de Tirri. O sea, hemos dicho que había 2 calendarios, sino es que podemos hablar inclusive de 4 calendarios en el pueblo hebreo, ¿sí? En el mes de Tirri, después de las cosechas, empezaba a correr el 7º año, el año sabático, ¿sí? Lo que tenemos en el año sabático es que la tierra de cultivo descansaba, la producción espontánea de estos era el consumo libre de todos, sin excepción. O sea, no se permitía entonces arar, cultivar, o sea, sembrar. Este año era libre, era totalmente libre para la tierra. No había labores en el campo. Iban y estaba pasando. Todos podían comer. Las personas quedaban exentas de deudas, a excepción de los extranjeros. En la fiesta de los tabernáculos, se proclamaba una asamblea solemne y se leía la ley del Señor a todo el pueblo. Eso era lo que había el año sabático. Luego venía otra gran fiesta que era el jubileo. Esta se celebraba al completar 7 sabáticos, 49 años, y el 50º año era el jubileo, era proclamado jubileo, también llamado el año de liberación. ¿Qué ocurría? La tierra de cultivo descansaba como en el año sabático. Las propiedades que eran vendidas, tierras, casas que no estaban dentro de murallas, eran restituidas a sus dueños originales. Entonces los contratos de venta de una propiedad, de una heredad, se hacían en base a los años faltantes para llegar el año de jubileo. Además, los esclavos eran liberados con una compensación. Los siervos que eran retenidos por alguna deuda eran liberados y se les tenía que dar una compensación. Entonces, no permitían que nadie siguiera eternamente como esclavo. La esclavitud a perpetuidad no estaba permitida.
Ahora, como estamos viendo las fiestas de Jesús, Jesús es el Señor del sábado. Él se declaró el Señor del sábado. En 1 Corintios 5:7 leemos: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya. Jesús es el Señor del sábado. Él es el dueño del sábado. En Lucas 6:5 Jesús le dice y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fue cuestionado en una ocasión porque sus discípulos iban cortando espigas y ellos decían: no, eso no lo puedes hacer. Jesús es Señor del sábado. Él es el Señor del sábado. Aleluya. Gloria a Dios. A Él le pertenece. Amén. Y luego tenemos que Jesús también es nuestra Pascua. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Cuando Jesucristo se acercó a Juan el Bautista, que Juan el Bautista le vio, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la Pascua tomó lugar en el tiempo de Jesucristo, y que Jesucristo llegó al templo, empezó a ser interrogado por fariseos, por los maestros de la ley, por los saduceos, empezó a ser interrogado por los sacerdotes. Cuando en ese momento, de manera paralela, estaban escudriñando el cordero que iban a sacrificar en la Pascua, ya no tenía importancia el cordero que estaba atado en el altar. Ahora tenían que escudriñar a Jesucristo y lo encontraron sin defecto. Aleluya. Él es nuestra verdadera Pascua. En 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué más precisión podemos tener que esta escritura que nos dice que Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros? Aleluya. Él es la verdadera Pascua. Gloria al Señor. Jesús es nuestro Pentecostés. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya. Él es nuestras primicias. Luego tenemos en Hechos 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El verso 4, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Él es nuestro verdadero Pentecostés. Él es nuestro día de reposo, es nuestra Pascua y es nuestro Pentecostés. Pero también Él es nuestra expiación. En Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo es nuestra expiación. Aleluya. Él pagó por nuestros pecados.
por nuestras faltas. Aleluya. Hebreos 9, 23, 24. Tenemos una escritura muy interesante. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pero no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Cristo es el verdadero. Es nuestra verdadera expiación. La otra era figura de lo que vendría a ser de expiación en Jesucristo. Aleluya. Jesús es nuestro sabático, nuestro verdadero reposo. Mateo 11, 28 leemos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él pronunció esto, se estaba anunciando ese año donde las deudas terminaban. Estaba anunciando donde los esclavos eran liberados. Estaba anunciando donde los pobres regresaban a sus heredades, a sus posesiones originales. Ese es el verdadero descanso, el sabático, y eso lo encontramos solamente en Jesucristo. Jesucristo es nuestro jubileo. Él llegó a una sinagoga y le dieron a leer el libro de Isaías y empezó a leer esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya. Se estaban haciendo los anuncios de que las antiguas heredades regresaban a sus dueños originales. Se estaba haciendo el anuncio de que los pobres tendrían libertad de comer en cualquier campo. Aleluya. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Están abiertos los campos para que vayan y cosechen lo que quieran. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que habían sido afligidos por deudas, ahora estaban siendo liberados. A pregonar libertad a los cautivos. Aquellos que habían quedado esclavizados por alguna situación, sometidos a servidumbre, serían liberados. Y eso es lo que estaba anunciando el Señor Jesucristo. Mientras estaba ocurriendo eso en la nación de Israel, en la manera natural, estaba ocurriendo también en lo espiritual, y Jesucristo lo estaba haciendo y sanando a las gentes. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Cuando entró a Jerusalén, gritaban Hosana, que quiere decir: Señor, sálvanos, sálvanos, hemos sido oprimidos, sálvanos. Y eso es justamente lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Aleluya. A predicar el año agradable del Señor. Jesucristo estaba diciendo: ha llegado el verdadero jubileo. Ha llegado el verdadero jubileo. Soy el verdadero jubileo. Aleluya. ¿Qué ocurrió? Creo que, en mi opinión, Jerusalén, Israel, estaba viviendo una Pascua de Pascuas. Estaba viviendo la super Pascua. Aleluya. Estaba escuchando
que estaban en un año sabático, aleluya, donde podían entrar a cualquier campo a comer libremente de los frutos, fueran o no dueños, donde las tierras estaban regresando a sus dueños antiguos, aleluya, donde los esclavos estaban siendo liberados, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la super Pascua que estaba viviendo el Señor Jesucristo, y es la super Pascua que nosotros debemos de celebrar juntamente con Él. Aleluya. Hermano, hermana, el Señor te bendiga. Muchas bendiciones. Y alégrate, porque este es el día del Señor. Amén. los